¿Sí? Todo creyente debe experimentar el gozo de Dios. Sí, eso lo leemos en la Biblia en Nehemías. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y he encontrado varios pasajes de la Biblia respecto a lo que es el gozo de Dios, la alegría que podemos encontrar en Él. Pero, leyendo la palabra, encontré que la Biblia también tiene una faceta de hablar sobre la tristeza como algo bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es gozo? Amén. Amén, así es. Y la idea es que todos experimentemos el gozo de Dios, pero sin desligar o evitar una emoción que también es necesaria. En la Biblia encontramos muchos versículos acerca del gozo y la alegría. La mayoría de personas no suelen pensar en versículos que ensalten la tristeza o que permitan concebirla como algo bueno. Pero vine a entender desde el inicio de mi caminar con Cristo que seguir a Jesús no es ausencia de dolor. Por el contrario, suele ser la tristeza en medio de los momentos más difíciles el instrumento que prepara un camino para aferrarse a Dios. Además hace parte y no se puede desligar del ser humano en una expresión de sus emociones. Ahora quiero entrar y quiero darles un énfasis sobre en la Biblia a qué se relata la tristeza. Eso lo conseguí en una enciclopedia bíblica que dice: tristeza. En su forma realista, la Biblia considera tanto la tristeza como el gozo parte infaltable de la experiencia humana presente. Así como el gozo es un don de Dios, podemos expresar que la tristeza en muchas ocasiones es inmediata o finalmente el resultado del pecado. Sin embargo, tanto la tristeza como el gozo hacen parte de la experiencia del creyente al mismo tiempo. Un total de 26 palabras hebreas comunican la idea de tristeza, incluyendo palabras cuyo significado contienen también la idea de aflicción, temor, pesar, apuro, lamentación, dolor, angustia, melancolía, vanidad y pena. Y hay dos palabras en hebreo que se llaman lupeo, que es afligir o hacer decir, y odinaomai, que es estar apenado. Y sus derivados son términos que usa el Nuevo Testamento. Algunas traducciones traducen pensos por llanto. Podemos mencionar algunas cosas que nos causan tristeza: la pérdida de un ser querido, un divorcio, una quiebra financiera, un fracaso laboral, la rebelión de aquellos que amamos, la enfermedad, entre otros. Vemos ahora el contraste que hace la palabra, y aquí yo me quiero centrar, entre la tristeza del mundo que produce muerte y la tristeza que es según Dios, la cual produce arrepentimiento para salvación. Por eso no hay que evitarla. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Cuando yo me encuentro con este capítulo, empiezo a entender que la tristeza tiene una parte importante en Dios. La tristeza en Dios produce arrepentimiento. Si nosotros no tuviéramos tristeza y todo fuera color de rosa, ¿de qué deberíamos arrepentirnos? ¿Dónde estaría el arrepentimiento en nosotros? ¿Dónde estaría esa búsqueda o esa necesidad de Dios? Es por esa emoción que nosotros llegamos a Él y llegamos a reconocer que necesitamos su perdón, porque hemos fallado en algo. Amén. Bueno, sigamos. Pero también
quiero exponerles algo, unas facetas que encontré sobre la tristeza que nos ayudan a que esa tristeza nosotros no nos vayamos a quedar ahí, sino que sea algo que nos ayude y sea un beneficio para nosotros. Dice 2 de Corintios 7:11 en la nueva versión internacional, dice: fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Esos son pasos claves que nosotros debemos tener cuando tengamos tristeza. Nosotros no vamos a estar en un estado de tristeza y nos vamos a quedar ahí. La palabra nos da unas directrices para nosotros seguir. Dice, entonces recapitulemos. La tristeza que proviene de Dios produce, primero, empeño. ¿Empeño a qué? A buscarlo. Segundo, afán por estresarse. No, ahí dice afán por disculparse. El perdón entre los hermanos los unos a otros. Indignación. Según la Real Academia dice, sentimiento intenso de enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Temor. Aquí no quiere decir que, le tengo miedo al Señor, no. Temor se refiere a esa reverencia motivada por amor a agradar a Dios. El temor es traducido en amor para agradar al Señor. Anhelo, preocupación y disposición para que se haga justicia. Esos son los pasos que debemos aprender para el momento que nosotros estamos en ese estado de tristeza. Que la idea no es que nos quedemos en este estado. Esa es la idea del Señor. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Eso, okay. Me gusta que estén abiertos, que estén despiertos. Bueno, como la idea no es que vivamos en la tristeza, ustedes ojalá apunten estos parámetros que les di para cuando estén en esos momentos. Gracias a esto, ¿quieres saber por qué la Biblia se dedica a estos apartes para este suceso con Corintios? Porque el apóstol Pablo habla de la tristeza. Porque es que me encontré que estaba leyendo Corintios y en varios pasajes el apóstol Pablo está hablando de la tristeza. Y es un hecho que ocurre en Corintios, específico. Es un hecho que sucede en Corintios y que el apóstol Pablo dice, yo no lo puedo creer. Y dice en 1 Corintios 5, del 1 al 2, dice lo siguiente: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Por eso el apóstol Pablo estaba triste. Pero entonces ustedes dirán, pero qué cosa tan fuerte. Yo les quiero decir algo, al Señor no le interesa ocultar nada. Porque dirán, pero si es la iglesia del Señor, somos humanos. Pero el Señor no dice, no, yo quiero presentar una iglesia que no tiene imperfección, entonces voy a ocultar esto no lo voy a decir. Pero la palabra lo expone. Porque el Señor es luz y Él no se contradice. Él expone la verdad. En su palabra Él no se contradice y por eso precisamente expone la actuación inmoral de estas personas. Porque Él no actúa bajo los parámetros de los seres humanos.
Él no quiere aparentar, Él no necesita aparentar. ¿Sí? Esto nos demuestra la necesidad del ser humano que tiene de Dios. No de Dios de nosotros, sino de los seres humanos hacia Dios. Sino que deja al descubierto el pecado para que haya un cambio en la vida del creyente. Entonces, tiene que suceder esto, ¿para qué? Para que suceda lo que anteriormente hizo Corintios. Qué afán, qué empeño, qué preocupación. Porque una cosa es sentir que le hemos fallado a Dios y sentir culpa, pero otra cosa es tener arrepentimiento. Estamos hablando de algo totalmente diferente. A mí no me sirve vivir en la culpa, sentirme, oh Señor, qué tristeza, pero sigo viviendo en el pecado. A mí lo que me sirve es llegar al arrepentimiento porque yo necesito cambiar mi pecado. Pero a pesar de eso, Pablo le dice a Corintios, en 2 Corintios 7, 13 al 16, dice lo siguiente: esto nos ha alentado en gran manera, además de nuestro propio aliento. Nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad. Y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo todos lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Eso habla de una iglesia que busca el arrepentimiento y orgullece al apóstol Pablo. Ahora, nosotros como iglesia, ¿buscamos el arrepentimiento o solamente buscamos la culpa? Porque la culpa no nos podemos quedar. Investigando más a profundidad de este libro, encontré un comentario bíblico que se llama Enciclopedia ELA. Dice: la mayoría de los corintios había cambiado su actitud hacia Pablo. Lo reconocieron de nuevo como su padre espiritual y volvieron a aceptar su autoridad apostólica. Se habían arrepentido de su pésima actitud hacia Pablo y ya le habían tenido gran afecto. Habían llorado por su pecado de haberlo rechazado y haber revivido su gran solicitud por él. ¿Qué sucedió? Cuando uno estaba en pecado, lo que uno trae es rechazo. Uno no quiere escuchar el consejo. Ese es el rechazo. Rechazaron a Pablo por los motivos de que había severo pecado. Entonces, ¿qué nos guía a nosotros a rechazar también a Dios o a rechazar a nuestros líderes? ¿Será que en nuestro corazón hay algo que todavía no hemos trabajado? Porque, hermanos, nosotros hablamos aquí del amor los unos a otros. Pero si usted tiene algo contra alguien aquí en la iglesia, algo está sucediendo en su corazón. Y hay que pedir arrepentimiento. Les solicito que vayan al arrepentimiento. Porque la palabra dice: en estos conocerán que vosotros sois mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. No dicen porque se odian, porque tienen envidia. No, se aman los unos a los otros. En la familia. ¿Qué pasa en nuestra familia? ¿Sentimos envidia por los demás? Eso hay que trabajarlo. Debemos diferenciar lo que es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento y la tristeza que solo trae consigo culpa. Porque la culpa no genera cambios genuinos en nosotros, pero sí viene acompañada de depresión, ansiedad, emociones y pensamientos dañinos. No trae nada más, eso trae la culpa. Pero el arrepentimiento, en cambio, trae acciones que no van acordes,
que van acordes a lo que Dios direcciona. ¿Trae dolor? Sí, claro. Pero ese dolor nos lleva a buscar a Dios para agradarle. ¿Van conmigo? Eso. Si quieren levanten las manos, estírense, para que no se vayan durmiendo. La culpa, por el contrario, es saber que hacemos las cosas mal, pero no tomamos decisiones. No queremos cambiar. Nos acostumbramos. Ahora, quiero decirles algo que leí sobre Martín Lutero, que es uno de los que abrió el camino a la Reforma Protestante. Él tuvo una vida de monje antes de llegar a la verdad bíblica. Él fue monje católico, ¿sí? Pero ustedes pueden leer una historia en un libro que se llama Los Generales de Dios 2, segunda parte, y podemos encontrar esa pasión que tenía Martín Lutero por agradar a Dios. Pero debido a una idea equivocada de arrepentimiento, estaba tomando unas actitudes dañinas. Y él cuenta, ahí en la historia que leí, él cuenta esta historia. Él dice, había un monje que había renunciado a la nobleza para convertirse en un fraile mendicante. Se llamaba Guillermo de Anhalt. Todos en la ciudad lo conocían y Lutero lo describe así: con mis propios ojos lo vi. Yo tenía 14 años en Magdeburg, lo vi llevando la bolsa como un asno. Se había consumido tanto por el ayuno y la vigilia que parecía la cabeza de la muerte, solo piel y huesos. Nadie podía mirarlo sin avergonzarse de su propia vida. La idea no es demacrarnos tampoco. Era algo exagerado lo que estaba viendo Lutero. Pero Lutero creía que así, viviendo así, iba a llegar a la salvación. Entonces es algo exagerado. Con esto no quiero decir que no debemos ayunar, que no debemos hacer vigilias. Lo que quiero resaltar es que muchas veces nos dejamos llevar por la culpa y pasamos a tomar estas disciplinas espirituales que son de bendición para traer tranquilidad, a hacer una carga. ¿A usted no le sirve hacer tantos días de ayuno solamente por la culpa? A usted lo que le sirve hacer es, hago el ayuno, pero cambio. Debe haber un cambio. Ese es el arrepentimiento genuino. En la búsqueda de la santidad, porque se supone que todos estamos buscando una santidad, las obras de Lutero eran más intensas que las de otros monjes, pero solo encontraba depresión y una autodesaprobación constante, sentimientos propios de culpa, y entonces no llegaba a lo que debía llegar, a la paz. Pero se volvía a la Biblia en busca de paz y la encontraba. La gracia de Dios nos renueva. Esto fue lo que salvó a Lutero: escudriñar la palabra y creer. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están leyendo la palabra periódicamente? Es increíble de que nosotros nos hacemos llamar cristianos y la Biblia solamente aparece un domingo. Por eso es que tenemos una fe muy fluctuante. Por eso es que cualquiera puede venir y decir, ¿usted por qué cree en Dios? Si usted no tiene las bases, si usted no lee la palabra, ¿usted qué va a decir? No, es que mi tía va. Entonces, ¿usted cree en Dios porque su tía va? ¿Usted cree en Dios porque mi familia va? Eso es tradicionalismo. Eso es tradición.
No, yo creo en el Señor por unas bases bíblicas, por algo conciso, porque sé que la palabra trae un cambio, porque sé que esta palabra a mí me renueva, porque sé que esta palabra trae a mi fe, trae esperanza, porque aquí yo puedo encontrar las promesas de Dios para mi vida. ¿Ven? Denle ese aplauso al Señor. Ahora, en Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Para nosotros recibir del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, buscar el reino de los cielos por encima de todo. ¿Si los buscamos así? ¿O no tenemos tiempo? Porque la excusa es: no tengo tiempo. Miren, esta vida es tan pasajera que la Biblia dice que esta vida es un soplo comparado con la eternidad. En la Biblia se encuentran los parámetros para que usted tenga unos hijos de bendición. En la Biblia encontramos esa delicadeza para que nuestra sociedad sea mejor, para que nuestros colegios sean mejores, para que la universidad sea mejor. La Biblia no es solamente para la iglesia. La iglesia son ustedes allá afuera. Y si la iglesia no está llena de la palabra de Dios, no somos una iglesia de Cristo. Porque la palabra también dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La orden es clara: buscar a Dios, pero también es llevar una vida conforme a su voluntad. Su Espíritu Santo producirá en nosotros el arrepentimiento, y solo así seremos verdaderamente transformados, como el evento que se hizo el miércoles. Claro que experimentaremos tristeza, pero será aquella que viene Dios y será nuestro beneficio, nuestra salvación. Esta es la que llamo la buena tristeza. Y yo quiero contarles por último una historia que leí que me impactó, una historia importante de dos misioneros que se fueron al África en el año 1921. Se llamaban David Flock y Bea Flock. Ahí ustedes están. Al lado derecho, ¿sí?, está el libro, que lo pueden encontrar en Amazon, pero está en la versión inglés. Es de un libro. Estos dos misioneros se fueron al África a predicar el evangelio. Lo que se encontraron fue un muro de contención en cada tribu que iban. No aceptaban el evangelio. Pero ellos de tribu en tribu iban buscando dónde poder predicar el evangelio. Nunca lo encontraron. Aparte, ellos tenían que aprender la lengua Waili, que era lo que hablaban en esas tribus en ese tiempo. Ellos iban acompañados, esta pareja, David Flock y Bea Flock, iban acompañados también juntos con la familia Edison, otros dos misioneros, que se quedaron una tribu antes porque ellos continuaron y subieron a una montaña para estar cerca a una tribu que ellos iban a predicar. La dureza de esa tribu por el evangelio fue tanta que a ellos les tocó quedarse allá en la casa y solamente tenían permitido que un niño les llevara comida, un solo niño. Ellos se preguntaban: pero ¿para qué nos venimos aquí a predicar del evangelio si nadie quiere recibir? Pero lo que es Bea Flow creyó en ese niño y le predicaba a ese niño, a un solo niño, el que les iba a vender pollos y huevos. Y un día ella lo guió a la oración de arrepentimiento. Pasó el tiempo y ella termina embarazada.
Ellos ya tenían un hijo de 2 años que estaba con ellos en la misión, pero tienen una niña, la cual el jefe de la tribu permite que vaya una partera para que ellos puedan tener su niña. En ese parto, ella tiene un último vislumbramiento porque ella adquiere malaria. Pero pudo tener la niña, y la niña, ella susurra y dice: yo quiero que se llama Aina. Y a los 14 días la madre muere. Su esposo, desconcertado, David Flow, dice: el Señor nos abandonó, ¿yo para qué sigo aquí? Y se encontró solo. Y el último recurso que pudo tener fue regalar a Aina, porque decía: no me puedo hacer cargo de ella. Regala a Aina a 2 misioneros, y estos misioneros la recogen, y Aina estaba creciendo con ellos, pero estos 2 misioneros mueren prontamente porque una tribu les echó veneno en su comida. Vuelve a quedar Aina sin padres. De ahí viene otra familia de misioneros que la recoge, pero esta familia de misioneros se traslada al estado de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Allí ella, su nombre cambia por Aggie, y escribe este libro, Ser una niña sin país. Y ella cuenta que pasó el tiempo, solamente conocía los nombres de sus padres originarios. Pasa el tiempo y ella está en un colegio bíblico cuando un día, de forma inesperada, una revista sueca aparece en su buzón. No tenía la idea quién la enviaba y por supuesto no entendía el contenido, pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca encerrada con el nombre de Bea Flow. Ella va y corre a su profesor de teología y le dice: ustedes conocen a estos misioneros, me llegó una revista. Y claro, el profesor de teología sí le dice: sí, conocemos a esos 2 misioneros. Y ella empieza a decir: quiero visitar a mi padre y buscarlo. Su padre vivía en Suecia, eran suecos los padres originales de ellos. Entonces, al pasar el tiempo, el mismo instituto bíblico les da los pasajes para que ella vaya con su esposo a buscar a su padre. Ahí ella en su libro dice: ese anciano era ahora un alcohólico, agnóstico, y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Encontró a varios de sus medios hermanos porque él se había casado con otra mujer, pero la mujer también murió después. Los hermanos de ella le decían: ve, visítalo, pero no le hables de Dios, ni se te ocurra hablarle de Dios. Él odia a Dios. Mas ella no hizo caso, buscó a su padre, lo encontró y le mencionó una partecita de Dios. Y ese hombre dice: Dios nos olvidó a todos, escupió. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño iba a visitarnos. Y luego perdí a tu madre. Al escuchar ella eso, le dice esta historia: papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a Jesús.
Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida. Las lágrimas volvieron. Comenzó a hablar. Al final de esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento y el perdón y la restauración en comunión. Aina y su esposo se volvieron a África y unos días después David Flo parte a su patria celestial. La historia sigue y hay una conferencia de evangelistas en Londres. Allí ella conoce a Zaire, un superintendente asociado de las iglesias nacionales de ese país. Él contaba y decía, hay 100,000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del evangelio en su país. Dijo, tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas, entre otros. Ella lo escucha con atención y cuando él termina, va y corre y le dice, Señor, ¿conoció usted una joven pareja misionera llamada David y Bea Flo? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban encima de una montaña. Ella le dice, sí, madame. Contestó, yo solía venderles pollos y huevos y fue Svin Flo la que me guió a Cristo. Él le dice, lloran los dos y él le dice, deberías volver al lugar. Ella toma el consejo, pero ya unos años después vuelve al lugar, visita la tumba de la pareja que la aceptó y murió envenenada, mira la tumba y después se sigue prosiguiendo hacia el bosque adentro a mirar la otra tribu donde vivieron sus padres y donde estaba enterrada su madre. Dice una cruz blanca que rezaba Smith Blow 1996 a 1923. Ahí en esa tribu había un pastor que decía, el pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una línea de Salmos 126 en el verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar, que parece que no dará fruto. Pero Dios sabe el fin. Él sabe el fin de la historia. Que las lágrimas del dolor y la pérdida y la frustración y el dolor y la pena pronto serán borradas, reemplazadas por un gozo indescriptible. Pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que muchos, porque yo no conozco, pero sé que muchos han llorado desconsoladamente en su habitación. Yo sé que aún muchos le han pedido perdón a Dios y aún no sienten ese perdón de Dios. Yo sé que muchos claman y pareciera como que Dios no escuchara. Pero Dios te escucha. Tú no sabes cuál es el final de tu historia. Tú no sabes cuál es tu propósito. Sigue luchando, sigue orando, no desmayes. Y haz que tu tristeza se convierta en alegría. De pronto hoy no puedes ver aquello que anhelas, no lo ves ya, pero no desmayes. Porque tú puedes tomar la decisión que tomó el papá de esta niña. Y perdió sus días porque siguió viviendo, pero en amargura, en alcoholismo, en ansiedad.
No permitas que el diablo, que el enemigo llene tu vida de ansiedad, de depresión, de culpa. Permite que el Señor entre en tu corazón y traiga perdón. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, yo no conozco, Señor, las batallas de cada uno en este lugar. Yo no conozco su sufrimiento. Yo no puedo decir, oh Rey eterno, que puedo conocer cuáles son sus batallas, Señor, pero tú sí. Padre, y en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que escuches la oración y el clamor, Señor, de lo más profundo de su corazón. Padre, hoy el que te pide perdón, Señor, pueda ser perdonado. Que tu Espíritu Santo hoy abrace a cada uno en este lugar, Señor. Porque la vida en Cristo es algo real. La vida en Cristo no es alguna mitología. La vida en Cristo es real. Yo lo he vivido. Padre, en esta mañana restaura la familia, Señor. Padre, que en nuestra familia no haya odio, no haya contienda. Que en nuestra familia, Señor, no haya, no Rey eterno, discusiones, disensiones, sino que en nuestra familia haya arrepentimiento, haya reconciliación. Padre, que en nuestra iglesia, Señor, no haya envidias, disensiones. Que nuestra iglesia esté llena de amor. Espíritu Santo de Dios, yo sé que hay mujeres que oran por sus esposos. Yo sé que hay esposos que oran por sus mujeres. Sigan orando. Tú no sabes el final, pero Dios sí sabe la victoria que te va a dar. Dios sabe cómo va a ser esa victoria. Yo sé que algunos oran por sus hijos. Tú no sabes tus hijos hasta dónde Dios lo vas a llevar. Quizá esté en rebeldía. Quizá te duela lo que hace. Pero sigue orando. Porque el Señor tiene un plan para él. Ahora también recibe el perdón de Dios. Pero también cambia el hábito. Si te has acostumbrado a pecar, cambia ese hábito. Buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura.